Bueno, pues si os parece, pasamos a la charla del señor Ignasi Cabané, delegado de Grandes Cuentas Zona Este de Netgia, que hablará sobre la distribución de gas renovable, biometano, en las redes de gas natural. Muy bien, muchas gracias. He preparado una ponencia que creo que voy a explicar algo que muchos de vosotros todavía no habréis oído, aunque sí que en otros países está sucediendo y yo creo que es un buen complemento a las ponencias que hemos escuchado y muy relacionada con la sostenibilidad. ¿Qué es el gas renovable? Porque hasta ahora, siempre cuando hablamos de gas, hablamos de gas natural. El gas natural es un producto que se extrae de los pozos, igual que el petróleo, y es un combustible fósil. Perdona, para ir para atrás, que me he pasado demasiado. Ahora, perfecto. Bueno, básicamente el gas natural le llamamos de esta forma, pero la fórmula química es CH4, metano. Es un gas que principalmente está compuesto por metano. Actualmente en España importamos gas natural de Nigeria, de Argelia, de Trinidad y Tobago, de muchos países. Algunos vienen por tubo, otros por barco. Y este gas que importamos de Argelia o el de Nigeria exactamente no es el mismo gas. Tiene el 90 y largos % de metano y luego tiene otros componentes, pero hay diferencias entre el gas de Argelia y el gas de Nigeria. El gas renovable es un gas que es principalmente metano. Le llamamos gas renovable, pero es el mismo producto. La misma diferencia que hay entre el gas de Argelia y el gas de Nigeria existe con el gas renovable. Lo que ocurre es que el gas renovable se produce, su origen es diferente, no sale de un pozo, lo cual hace que no sea fósil. ¿Y de dónde sale? Pues primero, 3 vías. Del biogás, que tiene el 65% de metano, normalmente 60-65%, podemos obtener biometano, depurándolo, quitando todo lo que no es metano. El biogás se obtiene de los residuos orgánicos, es decir, del contenedor marrón que generamos en la ciudad, podríamos obtener metano, biometano, inyectarlo en la red y consumirlo como cualquier combustible, lo único es que sería renovable. Otra fuente de gas renovable, vía el Power to Gas. El Power to Gas es un sistema que tú obtienes del H2O, del agua, con aportación energética, lo separas y obtienes hidrógeno. Esta aportación eléctrica puede venir de las renovables, de los molinos. Cuando no funcionan porque no hay demanda, tú puedes producir hidrógeno y este hidrógeno luego transformarlo en metano. Tiene sentido y se habla mucho de esta alternativa para utilizar las redes de distribución de gas natural como almacenamiento. Igual que ha explicado muy bien Francesc en su ponencia los saltos de agua como posible almacenamiento de energía, tú puedes esa electricidad transformarla en metano y meterla en las redes, donde existe una capacidad, están sobredimensionados y existe mucha capacidad para almacenarlo en las redes. Lo cual solventaría aquí los problemas que ha explicado Francesc de los picos y la necesidad de almacenamiento. Gas sintético es producir metano con origen de la biomasa, de restos forestales. Mediante un proceso que se llama gasificación, vía estas 3 alternativas podemos obtener metano, el mismo producto que es el gas natural, pero no fósil, con renovable. Este es un estudio que salió publicado en Europa, que a mí me gusta mucho porque compara
las emisiones de CO2 de un vehículo con diferentes combustibles, pero para el cálculo utiliza el well-to-wheel approach. Lo que quiere decir es, vamos a estudiar todas las emisiones que se han emitido desde el inicio, desde cómo se ha obtenido el combustible hasta el consumo, ¿no? Pues si miramos la línea verde, ¿vale? Sería los combustibles a gas natural, el CNG, gas natural comprimido, un nivel 124, inferior al petróleo y al diésel. Y si nos vamos a un vehículo 100% con gas renovable, el nivel de emisiones sería 5. Pero ahora me voy al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, que está abajo de todo, si consumimos un vehículo eléctrico 100% solar, el nivel de emisiones es 5, es la línea azul de abajo de todo. Si consumimos un vehículo eléctrico con el mix de generación eléctrico que hay en Europa, estamos hablando de 75. Hay que tener en cuenta cómo se está produciendo esa electricidad. A la izquierda hay un autobús, es un caso, hay varios que explicaré, intentaré ir rápido. Es en el Reino Unido un autobús que de las plantas EDAR de tratamiento de tratamiento de aguas residuales, de los fangos, produce biogás y ese biogás lo transforma en biometano. Y ese biometano es el que está moviendo este autobús. Entonces, como que es un... Porque, bueno, los ingleses tienen un poco este humor, pero a mí me gusta mucho porque es mediático, es importante trasladar a la ciudadanía que esos residuos se están utilizando para algo y pintan el autobús con gente en el váter diciendo, tus heces mueven este autobús, ¿no? Un poco sería este el mensaje. Esto es una realidad. Es cómico, pero creo que nos debería hacer reflexionar a todos. A ver. Bueno, el gas se puede utilizar en la movilidad, el vehículo eléctrico tiene muchísimo sentido, tenemos que ir a un mundo renovable, evidentemente, y hay que utilizar todo lo que sea renovable, sea eléctrico, sea biomasa, sea gas renovable, etcétera, etcétera. El gas renovable puede ser útil para un nicho de consumo de mercado, pues para aquellos vehículos que requieren mucha autonomía, transporte pesado, el biometano es más idóneo que el eléctrico, hoy por hoy. Una planta de gas renovable, y pongo un ejemplo, porque no solo es gas renovable. Entran los residuos, se pretratan, los residuos orgánicos pueden ser purines, fracción orgánica de residuos municipales, de la industria agroalimentaria, todo tipo de residuos orgánicos, los tratas, los pretratas y los metes en unos digestores, donde se produce biogás. Lo importante, no solo obtenemos biogás, también obtenemos un digestato que se puede utilizar como fertilizante orgánico para la tierra. Es decir, de los residuos, estamos hablando de revalorización, de los residuos obtenemos un fertilizante y energía. El biogás se produce, y con el biogás obtenemos gas renovable. Estamos hablando de economía circular pura y dura, para la obtención de fertilizantes y energía. Y el fertilizante orgánico en sustitución de los fertilizantes actuales que se fabrican y que es un proceso de fabricación, consumen mucho. Y provocan muchas emisiones de CO2. Perdona. Estamos hablando de aprovechar la red existente de distribución y transporte de gas. Este dato es real, no está equivocado. En España hay más de 70.000 kilómetros de redes enterradas. Y si añadimos las de transporte, 80.000. Más de una vuelta a la Tierra. Lo importante es saber que las podemos aprovechar para distribuir una energía renovable. La inyección es muy simple, es un armario de regulación donde únicamente tú produces el biometano y lo inyectas. No tiene nada. Esto, las redes de gas natural hoy lo tienen y no es nada innovador ni nada nuevo. La inyección es muy sencilla. Esto es un caso en Francia, un armario de inyección, no tiene nada.
¿Y cuál es el potencial? Importante, pues a la hora de planificar estratégicamente hay que saber cuál es el potencial. Un estudio encargado a Energy Lab, que colaboró con varias universidades, llegó a esta conclusión. Aquel biometano, de las 3 alternativas que yo he dicho antes, la primera, la de biometano, el biometano accesible de fácil producción, estamos hablando de unas 33.000 gigas, que es para dar una referencia, de gas natural, el sector doméstico comercial se consumen 53.000 en España. Estamos hablando de más de un 60%, se podría obtener con la primera de las alternativas. Ejemplos en otros países. En Europa, esta es la curva de producción de biometano y de inyección en la red a nivel de gigavatios. El año 2017 todavía es mucho mayor. Esto es en Estados Unidos, en San Diego, una planta de depuradora de aguas, produce biogás y luego biometano y lo inyecta en la red. Esta es una planta al lado de Los Ángeles y San Diego, que los camiones de recogida de residuos hacen su trayecto, recogen los residuos, los depositan, los meten en digestores, producen biogás, biometano, los inyectan y luego este biometano que ellos, estos residuos que ellos han recogido y han producido un biometano, lo utilizan para mover estos camiones, funcionan con biometano. Y esta es la foto, esta foto la hice yo, donde se veían 700 camiones, todos conectados a la red como una gasinera para cargar el combustible, y cada mañana cuando venía el conductor cogía el vehículo cargado, hacía su ruta y continuaba. En Dinamarca, actualmente el 10% del gas consumido en Dinamarca es con origen renovable. El modelo es diferente, megaplantas industriales. Esta es una foto de una planta. En el Reino Unido están haciendo un proyecto un poco diferente. Quieren producir hidrógeno. La línea negra es una línea exclusiva de hidrógeno y los puntos rojos son grandes consumidores industriales que pasarían y se transformarían para consumir hidrógeno. El cuadrado amarillo es la planta de producción de hidrógeno y después las líneas discontinuas son las líneas que conectan con las redes de gas natural. Inyectarían hidrógeno en la red de gas y habrían una mezcla de hasta un 15% con hidrógeno, de forma que el hidrógeno, como que es H2 y no tiene la C, cuando lo utilizas como combustible no emite emisiones de CO2. Con lo cual ya un porcentaje del consumo del gas en la red ya no sería con esta C y no tendría emisiones. Si el resto del gas es renovable, ya no hay emisiones. En Francia, esta gráfica me gusta mucho porque hablan de 3 eras en el sector del gas. Primero fabricábamos gas aquí, en el Gas Ciudad, aquí en Barcelona. En Barceloneta teníamos la planta de producción de gas. Después pasamos a importar gas natural de pozos de muchos países y ahora volvemos a fabricar gas, pero de una forma sostenible y renovable. En Francia, ADEME, que viene a ser el ICAEN en Francia o el IDAE en Francia, hizo público un estudio que habla de que es posible en el año 2050 un mix con el 100% de gas renovable. Hace unas estimaciones de la demanda en el año 2050, donde la demanda bajaría un 25%. La demanda doméstico-comercial se electrificaría, pero parte del transporte pasaría a consumir gas renovable, pero el global bajaría la demanda un poquito respecto a hasta ahora, un 25%, pero toda esta demanda se podría cubrir con gas de origen renovable. Un estudio de Ecofins, de una consultora a nivel europeo, hizo un estudio donde dijo, vale, queremos un mundo renovable y sostenible. Tenemos varias alternativas. ¿Qué hacemos? Una, electrificar todo y hacer todo electricidad renovable, una alternativa. Otra, electrificamos todo lo posible, pero aprovechamos las infraestructuras de gas y hacemos gas renovable, y otros escenarios. Pues la conclusión es que, evidentemente, electrificar todo, es que tampoco hace falta hacer muchos estudios, pero electrificar todo, con la ponencia que ha hecho antes Francesc, está claro, requiere un nivel de inversión que es doblar las redes. Cuando podemos aprovechar las redes de gas que ya tenemos, eso es un activo que lo podemos utilizar para almacenar energía renovable. Entonces la conclusión es que se puede llegar a unos ahorros muy importantes
si aprovechamos las redes de gas y hacemos gas renovable. A nivel de directivas, la directiva de renovables que saldrá ya y la transposición será de obligado cumplimiento en un periodo de 3 años, ya habla de gas renovable, ya habla de certificados de origen de gas renovable. Con lo cual, esto ya es una realidad. Hace 5 años ibas a Bruselas y no se hablaba de gas renovable, ahora sí. Y esto saldrá este año. En el Ministerio ya se está trabajando en un equipo de trabajo para el desarrollo del gas renovable. España está muy atrasado respecto a otros países. Esto sale de una presentación del Ministerio de Transición Ecológica. Este es el nivel de emisiones de España desde el año 90 hasta el año 2016. Estamos en 324.000 kilotoneladas. El objetivo en el año 2030 es un menos 40% respecto al año 90, es decir, el año 90 290.000, en el año 2030 tenemos que estar en 175.000. Respecto a la situación de ahora, menos 150.000, ¿vale? Menos 150.000 respecto a la situación actual, que estamos en 325. Pues, si todo ese biometano, solo la primera parte, la primera de las 3 fuentes de gas renovable, todo ese potencial lo utilizamos, el ahorro es de 40 toneladas. De esas 150 que hay que conseguir en el año 2030, podemos conseguir 40 solo yendo a aquel potencial accesible de generación de biometano. Es decir, no podemos despreciar esta alternativa para vivir en un mundo más sostenible. Esto fue mucho por movimientos. Al principio se hablaba mucho de electrificación y producción de electricidad renovable. Esto, cuando se baja y se quiere analizar más, se ve que hay ciertas dificultades. Obviamente es una transición brutal y hay que ver cuál es la mejor alternativa. Está clara que esta es una a tener en cuenta. Y esto es todo. Quería hablaros del gas renovable. Creo que me he alargado un poquito. Espero que haya sido interesante y muchas gracias.